Vamos a comenzar. El tema de esta tarde está titulado Adán, prototipo y arquetipo. Quisiera compartir, empezando con la conclusión y 4 palabras que quisiera que entendiéramos en esta presentación. En el contexto de esta presentación, prototipo significa ser la primer pareja en la creación, los primeros. Y arquetipo significa aquellos que son modelos, pero no necesariamente son los primeros. Y las otras 2 palabras que quisiera que recordáramos es monogénesis, que significa Dios utilizó solo una pareja al principio, y poligénesis, que significa que Dios usó más de una pareja en la creación. Así que voy a comenzar con la conclusión en caso de que no termine, porque es un poquito extenso el tema. Y las conclusiones de mi tema son los siguientes. Así que, en primer lugar, si una persona como Adán no puede existir, una persona como Jesús tampoco puede. Esto es un dato fundamental de la Escritura. La función, si Adán no vivió y murió, que es lo que nos dice el libro de Génesis, si Adán no vivió y murió, no hay necesidad de que Jesús viviera y muriera. Y finalmente lo que quiero decir con todo esto es que si no hay enfermedad, ¿verdad? Si Adán no existió y por lo tanto tampoco hay caída, ¿verdad? No hay caída en pecado, no existió el evento del pecado. Si no hay pecado, no hay necesidad de ¿qué? De un Salvador. En esencia, eso es lo que implica el aceptar que Adán existe o no como persona, tiene implicaciones profundas con la doctrina de la soteriología. For the rest of the presentation, I have my slides in English so you can follow me. And just these first ones will be in English and the last ones. Así que yo voy a hablarlo en español, pero las presentaciones van a estar en inglés para nuestros oyentes en inglés que puedan seguir el argumento. Por si estoy hablando rápido y la traducción de momento pues no sigue tan cerca a esto. El bosquejo de lo que voy a presentar, lo que voy a decirles en esta tarde es lo siguiente. Se ha establecido que el debate de la evolución ha cambiado el centro de la discusión y se ha tomado ahora el tema del Adán histórico como el centro del debate. Esto ha sido resultado, que es lo segundo que voy a hablar, al proyecto del genoma humano que ha impactado el debate, especialmente en el mundo evangélico, y esto ha desarrollado una nueva tendencia dentro de eruditos evangélicos para rechazar al Adán histórico y proponer lecturas alternativas al Adán histórico. Y lo que ellos proponen es que Adán no es el primero, sino que fue alguien que Dios escogió de varios grupos que Dios hizo al principio. Así que no es el primero, así que para ellos Adán no es prototipo, sino que Adán es un arquetipo. Y luego vamos a hacer una pequeña evaluación de estas lecturas evangélicas respecto a Adán. Después vamos a presentar una pequeña descripción de lo que la Biblia nos enseña, especialmente en Génesis, sobre Adán. Y lo que quiero decir es que la Biblia presenta que Adán es prototipo y arquetipo en la Biblia. Esas 2 características la Biblia la tiene, no es una en lugar de la otra, sino que las 2. ¿Y cuál ha sido la respuesta adventista al tema de Adán y del espíritu profecía? Y finalmente una relación entre Adán y Jesús. Así que vamos rapidito para empezar. En el 2011, la revista Christianity Today dijo, y es un dato interesante, incluso diseñaron un cuadro de Adán y Eva con imágenes de homínidos, ¿verdad? Un poquito con la apariencia relacionada como al eslabón perdido. Y ellos dicen, en este artículo bien interesante, dice, el centro del debate de la evolución se ha movido de preguntarnos si venimos de animales tempranos a si podremos haber venido de un hombre o de una mujer. Ahora, ¿qué significa el Adán histórico para los que están discutiendo esto en el mundo teológico? Los que utilizan el término Adán histórico tienen que ver, dice este autor Scott McKnight, que está en contra del Adán histórico, pero dice que toda persona que usa el Adán histórico está de acuerdo con estas 7 declaraciones. En primer lugar,
el que cree en el Adán histórico cree que dos personas actuales llamadas Adán y Eva existieron como resultado de la creación de Dios. Número 2, estas dos personas tienen una relación biológica con todos los humanos que viven hoy y su DNA es nuestro DNA. Por lo tanto, dice, estos dos pecaron, murieron y trajeron muerte a este mundo, y de estos dos pasaron la naturaleza de pecado a todos los seres humanos. Número 6, sin ellos haber pecado y pasar esta naturaleza a todos los humanos, no todos los humanos estarían en necesidad de salvación. Por lo tanto, dice la última, número 7, si alguien niega al Adán histórico, está negando el evangelio de salvación. Y es cierto, todas las conclusiones que hizo este teólogo son correctas. Eso es lo que creemos, los que creemos en el Adán histórico. Todas estas conclusiones son las que sacamos de ese concepto. Ahora, ¿por qué está ocurriendo un cambio en el mundo evangélico? Y vea, cuando uso la expresión mundo evangélico, en el mundo americano cristiano, hay un sector que se llama evangélico y se considera un sector bien conservador de la Biblia. Gente que cree incluso en que la Biblia no tiene errores y que se ascriben estrictamente a lo que la Biblia dice. Así que si pensáramos en cristianos conservadores en Estados Unidos, los denominaríamos evangélicos, especialmente en el mundo teológico americano. Pero lo interesante es que en el mundo evangélico conservador está ocurriendo un cambio sobre su lectura de Adán, y la razón por la que ellos indican, varios de ellos que están cambiando su postura, que el evento científico que les llevó a cambiar su postura es el proyecto del genoma humano. En el 2003 se terminó la investigación del mapping del genoma humano, y dentro de los resultados de esta investigación muchos entendieron que las conclusiones de este estudio de forma clara eliminaban la posibilidad de que existiera una pareja llamada Adán y Eva. Entonces, escuché a varios teólogos hablando sobre el impacto del proyecto del genoma humano. Dice, por ejemplo, está este autor que escribió este libro llamado La evolución de Adán. Dice, esta investigación ha mostrado más allá de cualquier duda razonable científica que los humanos y los primates comparten un ancestro común. Siguiente, este otro famoso eje evangélico y científico, dice, esta investigación, dice, antes de esta investigación, había todavía espacio para poder creer en el Adán histórico, dice, antes de esta investigación. Pero después de esta investigación, eso es la apreciación que él da, después de esta investigación, ese pequeño espacio para todavía creer en Adán ha desaparecido. Y lo que especialmente afectó este impacto del genoma humano es que este científico, con el nombre de Francis Collins, S. Collins, era uno de los científicos que estaban dentro de los líderes científicos de este proyecto. Era ateo y se convirtió en evangélico. Y tú dices, bueno, estupendo, ¿verdad? Un científico que estudiando el genoma humano se convierte en evangélico, fabuloso. Pero lo interesante es que Collins, que se volvió cristiano, mantiene dos posturas. Él es creacionista y es darwinista. Entonces, bueno, ¿y cómo puede ser los dos? Bueno, él cree en Dios y cree que Dios utilizó la evolución para crear las cosas. Así que él estableció una fundación que se llama Biólogos y se ha convertido en términos modernos en el mayor promotor de la evolución teísta en Estados Unidos. Y ha creado un impacto bien grande. Ahora, ¿qué es lo que dice Collins, que fue participante de la investigación del genoma humano? Él dice, esas son las conclusiones de él, dice
Dice, los resultados científicos del proyecto del genoma humano indican que los seres humanos de hoy día emergieron anatómicamente de ancestros primates alrededor de 100.000 a 150.000 años atrás, de una población básica de 10.000 individuos en lugar de dos personas llamadas Adán y Eva, que han dicho incluso creacionistas después del evento de este proyecto y de este libro. Este libro incluso se ha convertido en un bestseller, El lenguaje de Dios. Tal vez usted lo ve en Amazon o en otras librerías y tú dices, no, un científico probando a Dios. Y tú te alegras y vas y compras el libro, pero lo que tú no sabes es que está hablando de la evolución teísta. Este creacionista dice, el lanzamiento de Biólogos, que es la institución que él organizó, como una organización cristiana que fue comenzada por el proyecto del genoma humano por Francis Collins, dice, ha cambiado los términos del debate de los orígenes dentro del ambiente de los cristianos. Walter Kaiser, un especialista en Antiguo Testamento, dice, afirmar la confesión cristiana histórica de Adán y Eva había sido más fácil de hacer antes del trabajo de Collins y de su conversión. Porque imagínense, un gran científico que participó en el proyecto se convierte de ateo a creyente, pero dice que Adán y Eva no existen. O sea, fue algo que ha impactado mucho el debate y no solo ha afectado las consideraciones, sino que esta investigación ha hecho que muchas personas, especialmente los teólogos y los exegetas bíblicos, tengan problemas en cómo concordar este descubrimiento o estas conclusiones científicas con lo que dice la Biblia. Ahora, ¿qué ha pasado como resultado de eso? Que entonces muchos de estos teólogos tienen ahora un nuevo set de preguntas para responder. Estas son las nuevas objeciones de la ciencia. Ahora tienen que ver con el proyecto del genoma humano y sobre la realidad científica de que si Adán y Eva podrían existir o no. Muchos lo que han hecho para resolver este problema es que han cambiado su postura de la Biblia. Estamos hablando de evangélicos conservadores, su postura de la Biblia. Y este erudito luterano lo muestra y dice lo siguiente. Dice, una nueva tendencia ha sido evidente dentro de un sector de los eruditos evangélicos en los años recientes. Esta tendencia es la acomodación de la Biblia a las cosmovisiones de los no evangélicos. Eso ha ocurrido al tratar de tomar, ¿verdad?, cosmovisiones relacionadas con el método de interpretación de alta crítica y aceptar varias teorías de la ciencia y con ampliar actitudes sociales en la ética y la moralidad. Usted, leerá ahí usted detrás el tema de la homosexualidad y otros temas relacionados con el género, ¿verdad?, asuntos de género. Él sigue diciendo, pero especialmente en el tópico de la creación, esto significa que ellos están ofreciendo interpretaciones de las escrituras que permiten un alineamiento más amigable de Génesis y otras partes de la Biblia con el consenso científico actual. Dentro de eso, dice él, estos eruditos están tratando de mover la forma de comprender la escritura y llevarla a una interpretación de Génesis que es confortable con la teoría de evolución. Pero aquí es donde está lo radical, porque tú dices, personas que creían en la Biblia que ahora creen en la evolución, eso ha ocurrido desde hace tiempo. O sea, ha habido gente que ha abandonado la fe y cree en la evolución. Pero lo que es interesante de este movimiento ahora es que están moviendo la interpretación de Génesis para apoyar la evolución y a la misma vez decir que mantienen una alta visión de la autoridad bíblica. O sea, ¿cómo es posible que tú puedas tener estas dos posturas al mismo tiempo? Pero eso es lo que realmente están haciendo. Y esta nueva tendencia se va a hacer evidente a través de varias publicaciones
en el mundo evangélico conservador, donde te muestra que ya no hay una postura que respeta la autoridad bíblica, sino hay un acomodo de su lectura de Génesis con la teoría de evolución, rechazando al Adán histórico y creando una interpretación de Génesis que es favorable con el consenso científico actual. Por ejemplo, este libro que se sacó en el 2013 de Zondervan es sobre el tema del Adán histórico. Tiene 6 autores. De los 6 autores, todos esos autores son considerados evangélicos. El primero de ellos considera que Adán es un mito. El segundo está abierto a esa posibilidad. Los siguientes 3 consideran que Adán es histórico, pero la forma en que ellos dicen que es histórico no es necesariamente como dice la Biblia. Y el último de 6:1 es que cree el libro de Génesis de manera literal y considera que la tierra fue creada recientemente. O sea, este es un libro evangélico donde están 6 evangélicos hablando de Adán y solo uno de ellos está haciendo una lectura literal de Adán, de que Adán existe como un personaje histórico. Pero dentro de todos estos autores, uno que ha creado un impacto aún más fuerte en el mundo evangélico es John Walton. Es un erudito evangélico que ha escrito extensamente sobre el tema de cómo leer los primeros capítulos de Génesis dentro del contexto de las culturas del antiguo Cercano Oriente. Así que cuando usted vea ese ANE, ¿verdad? Me refiero al antiguo Cercano Oriente, que serían los vecinos antiguos de Israel, ¿verdad? Con sus historias también de creación, cómo esas historias, de acuerdo a John Walton, ayudan a entender la Biblia. Walton ha escrito varios libros. El último de ellos tenía que ver con el tema de Adán, The Lost World of Adam and Eve. Ha escrito uno sobre la Génesis 1 como cosmología antigua. Y vea lo interesante, él se considera a sí mismo un erudito evangélico. Trabaja en una universidad, en un seminario que se considera evangélico conservador. Publica su libro en una publicadora que se considera evangélica y es endosado por 3 eruditos reconocidos como evangélicos conservadores. Pero su postura sobre Adán es rechazando el Adán histórico. O sea, definitivamente es una identificación de esta nueva tendencia dentro del mundo evangélico de rechazar el Adán histórico y acomodarlo a una posición más a tono con la teoría de la evolución. ¿Cuáles son las 2 propuestas que Walton establece? Primero dice, el material de Génesis 1:2 no habla de la creación material, o sea, no habla de crear las cosas, sino que habla de establecer funciones a las cosas que ya existen. Esa es la primera propuesta que él hace. Y la segunda es que Adán y Eva son arquetipos, pero no prototipos. Y esto significa que son personas históricas. Vea cómo está el juego aquí. Son personas históricas, pero no son los progenitores biológicos de la raza humana. O sea, puede ser que existieron y que Dios los escogió como representantes de la humanidad, pero no significa que son los primeros y de cuáles proceden el resto de los seres humanos. Ahora, él sostiene que parte de su influencia se debe al antiguo Cercano Oriente y especialmente él propone los siguientes puntos adicionales. ¿Por qué él cree que Adán es un arquetipo? Dice en primer lugar, la Biblia utiliza el término para Adán en Génesis 1 al 5 de maneras diferentes. Pero él dice, especialmente en el capítulo 2 y el capítulo 3, la Biblia en hebreo utiliza el término Ha-Adam para Adán. ¿Qué ocurre aquí? Normalmente los nombres, los sustantivos, los nombres propios en hebreo no llevan artículos. Es como decir, ¿verdad? Tú te llamas Juan, tú te llamas Pedro, no te dicen el Pedro, ¿verdad? Yo me recuerdo que si yo le decía, por ejemplo, a mi hermana se llama Michelle y yo le decía la Michelle, ¿verdad? Porque como hermanos la Michelle. Entonces, si me escuchaba una maestra me decía la silla, la mesa, porque decía, a las personas no se le pone ¿qué? No se le pone el artículo y eso ocurre también en hebreo.
pero en el capítulo 2 y capítulo 3 el término Adán utiliza un artículo y él dice, tiene un artículo porque no es un nombre. Y es cierto, el estudio sugiere que no solo es un nombre, sino que ¿qué otra cosa usa artículo? Los títulos. Así que el término Adán no solo es un nombre, sino que también es un ¿qué? Es un título y es un título representativo. Y déjeme decirle, en este punto Walton está en lo correcto. Es cierto, el uso del hebreo hace ver que la forma en que el término Adán es usado en Génesis 2 y 3 es una forma representativa. ¿Qué significa esto? Que lo que se dice de Adán no solo tiene que ver con Adán. Adán tiene una función de ¿qué? No solo de individuo, sino de representante de la humanidad. Y es cierto, Adán no solo es su nombre, Adán también es su función. Otro lugar donde ocurre esto en la Biblia es, por ejemplo, con Satanás. El término Satanás realmente en primer lugar es un título. En varios lugares en la Biblia hebrea aparece Ha-Satán, el adversario. Pero después no solo va a ser un título, sino que también se va a convertir en el nombre, ¿verdad?, con el cual identificamos a esta persona. Lo mismo ocurre con el caso de Adán. Otra cosa, él dice que la expresión que utiliza la Biblia de que Adán fue formado del polvo y Eva de la costilla también sugieren un uso arquetipo, pero lo más importante para él es que las historias de creación de otras culturas, cuando hablan de la creación de humanos, hablan de la creación de humanos de una manera arquetípica, que son modelos para los otros. Pero cuando él va al Nuevo Testamento, y esto va a ser lo interesante de todos estos teólogos, donde van a tener problemas con el Nuevo Testamento. Porque pueden tratar de jugar un poco con el Antiguo, especialmente con Génesis, pero el Nuevo Testamento lee a Génesis de manera literal y considera a Adán y Eva como personajes históricos. Y sin embargo ellos empiezan a torcer un poco cómo el Nuevo Testamento entiende eso. Así que ellos dicen que el Nuevo Testamento utiliza a Adán de manera arquetípica, ilustrativa e histórica, pero histórico para él no significa que Adán es el primero, pero que es el primero significante. Así que eso es lo que él sugiere. Él sostiene entonces que las historias de la Biblia no son para hablarnos cómo Dios creó a los humanos, sino cómo surgió el pecado. Así que la historia de Adán no es para enseñarnos cómo Dios hizo al primer hombre o a la primera mujer, sino para hablarnos del tema del pecado, para hablarnos de la realidad del pecado en la vida. Este otro libro, el siguiente, en el 2012, Peter Enns, él considera que la evidencia, y escuche de dónde ellos están comparando, de dónde están sacando ellos sus conclusiones. Ellos dicen, él considera que la evidencia de la literatura del Ancient Near East, del antiguo cercano oriente, apoya la noción de que las creaciones, de las historias de creación, no fueron escritas como detalles o descripciones históricas. Así que, entonces, ¿qué es la historia de Adán? Dice él. Bueno, la historia de Adán no es la historia de los orígenes de la humanidad, sino que la historia de los orígenes de Israel. No es la historia del comienzo de toda la humanidad, sino cómo Israel cuenta sus orígenes. No tiene que ver con los orígenes de todos nosotros, solo con los orígenes ¿de quién? De Israel. Y él dice, estas historias de orígenes, las poblaciones antiguas las usaban para contar su historia, la historia de sus orígenes. No era para hablar los orígenes de todos los demás, sino las de ellos. Y por lo tanto no pueden ser usadas para hablar de la creación de los orígenes. Ahora, lo interesante es cuando van con Pablo, y aquí es donde tú los ves patinar realmente. Cuando habla de Pablo, él dice, bueno, Pablo parece que considera a Adán como el primer humano, como el ancestro de todo el mundo y alguien que es teológicamente necesario que exista en la historia humana para ser personalmente responsable por alienar a la humanidad de Dios. Dice, yo leo a Pablo y eso es lo que Pablo parece decir. Pero después dice, bueno, pero tenemos que entender a Pablo en su contexto. Lo que Pablo está haciendo realmente es que así pensaban los judíos en su tiempo. Y Pablo está pensando de esa manera porque así pensaban los judíos en su tiempo. Pero no quiere decir que Pablo está diciéndome cómo debiera entender bien Génesis. Y vea cómo entonces él trata de torcer lo que Pablo dice. Dice, en primer lugar dice, Pablo utiliza la Biblia como él quiere.
Dice, Pablo utiliza la Biblia como él quiere para tratar de hablar del Evangelio y tuerce los significados sin respetar lo que dice Génesis. Él hace a Adán un personaje histórico, aunque Adán no lo es, para probar su punto de que entonces podemos, por lo que él hizo, aceptar ahora a Cristo como nuestro Salvador. Siguiente libro, y vea, le estoy hablando de libros recientes, estos son libros evangélicos, 2017, así que este está caliente todavía. Si usted lo coge, le quema las manos porque lo acaban de sacar. Este dice, pero cada uno está tomando un approach diferente, pero están negando el Adán histórico. Scott McKnight dice, una lectura contextual, y de nuevo el mismo elemento. Si vemos la literatura del Ancient Near East, no la Biblia, la literatura del Ancient Near East, si leemos eso, si leemos la Biblia a la luz de eso, vamos a entender inmediatamente que Adán y Eva en la Biblia son un Adán y Eva literario. Otra forma sutil de negar el Adán histórico. Así que es cierto, Adán y Eva están en la Biblia, pero no son históricos, son personajes literarios. Así que es cierto, es una historia y son dos personajes. Así que Adán y Eva son personajes literarios. Por lo tanto, dice, ¿qué es entonces Génesis? Bueno, Génesis es una historia con un propósito. O sea, es como una parábola, es como una fábula, es una historia, pero que te quiere enseñar una lección muy buena, pero no es histórica. Es una historia para enseñarte que lo que Dios quiere que tú aprendas de quiénes son los humanos para Él y qué Dios te ha llamado a hacer en la creación. Pero no significa que estos personajes existieron. Son personajes literarios, no son personajes históricos. Así que él considera entonces a Adán como un Adán literario, un Adán que nos enseña que todos nosotros seres humanos somos imagen de Dios y dice, pero no, dice, es algo que habla acerca, y vea lo que él dice, Adán y Eva nos dan luz sobre lo que los humanos y la historia humana es, dice, pero no en un sentido histórico, biológico o genético, en el sentido moderno de la ciencia o de la historia, sino en el sentido del mundo antiguo y del judaísmo temprano. Después él dice, bueno, la Biblia empieza en Génesis presentándonos al Adán literario. Después la Biblia habla del Adán genealógico. ¿Qué quiere decir? Que cuando los israelitas quieren hablar de sus orígenes, van a llevar sus orígenes hasta ¿qué personaje? Hasta Adán. Y este Adán se llama el Adán genealógico. Ahora, y vuelve a decir, no confundan Adán genealógico con Adán histórico. Es simplemente que, y vea lo que él dice en la parte de abajo, dice, el Adán literario y genealógico es como un hombre que tiene su cuerpo hecho de cera, que puede ser moldado y formado en una variedad de Adanes. Así que tanto el Adán literario como el Adán genealógico no son el Adán histórico. Simplemente cumplen una función. El literario, para que tú entiendas lo que Dios piensa de los humanos. El genealógico, para que tú entiendas lo que los israelitas pensaban que son sus orígenes. Y dice que en las tradiciones judías, que fue especialmente en el periodo intertestamentario, donde se habla mucho de Adán, en la literatura judía, se habla de Adán de una forma arquetípica. Adán es un símbolo de la persona que puede ser obediente o desobediente. Bueno, mi tiempo se ha acabado. Solo les menciono el último diccionario evangélico del 2017. Tiene dos posturas sobre Adán. Una habla del Adán histórico, la otra habla del Adán representativo. ¿Qué está pasando? El mundo cristiano, y concluyo, el mundo cristiano evangélico conservador estaban dando la lectura de la Biblia. Esto debiera ser una historia, y termino, déjenme leer este pensamiento y termino. Dice, este
struggle interno, dice este teólogo luterano, esta lucha interna del mundo evangélico relacionado al Adán histórico debiera servir como una historia de advertencia, dice él, para los luteranos. Él está hablando de los luteranos y yo añado para los adventistas también. Dice, debe servir como una historia de advertencia, porque nosotros asumimos a veces de manera bien simple que todo lo que producen los evangélicos sobre el tema de creación lo podemos masticar y tragar sin problema. Debemos recordar las palabras de Pablo, examinarlo todo y retener lo bueno, pero saber que aún en el mundo evangélico hay una tendencia a apartarse de la lectura histórica de Adán. Gracias.